Bienvenidos a Carácter Sabana, un espacio en el que conversamos con personajes de alto impacto en la región Sabana Centro y Bogotá, con artistas, emprendedores, empresarios, deportistas, líderes comunitarios y gestores culturales. Le damos la bienvenida a Miriam Moya Suta, una de las empresarias más influyentes en el sector cosmético en Colombia y Latinoamérica. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz aquí en la Universidad de La Sabana. Buenísimo, porque vamos a hablar mucho sobre emprendimiento y contar primero un poquito el contexto de tu perfil, química farmacéutica de formación, Así es. iniciaste en control de calidad y producción y luego impulsó productos icónicos como la crema número 4 que quizás todos tuvimos de bebés en nuestra casa, y la línea Marley. Fundó Laboratorios ESCO, pionero en buenas prácticas de manufactura certificadas por INVIMA, con más de 4 décadas de impacto social y generación de empleo, sobre todo y especialmente para mujeres cabeza de familia. Vamos a iniciar con un rompehielo. Para todos nuestros invitados tenemos esa parte personalizada para ustedes. Entonces, Acá. hoy que vamos a hablar de empresa, emprender, tenemos 5 preguntas rápidas en las que vas a elegir es un this or that, este o este. Y tenemos Ok. nuestras 2 cámaras. Y la primera pregunta es, ¿emprender sola o en equipo? En equipo. ¿Plan de negocios detallado o lanzarse y ajustar en el camino? Plan de negocios detallado. Uh-huh. ¿Trabajo en oficina o trabajo remoto? Mixto. Híbrido mixto. Un líder siempre debe estar cerca a su equipo y hay momentos en que necesita estar solo, concentrado, y entonces el trabajo en casa es interesante. Uh-huh. Bien. ¿Liderar desde la estrategia o desde la inspiración? Desde la estrategia. Y por último, innovar en productos nuevos o perfeccionar los existentes. Lo mixto. La experiencia mía es que algunas veces reformular o eh, actualizar un producto es muy rentable para la empresa. Bien. Y ya que tenemos estas preguntas sobre ti como emprendedora, quizás entender un poquito más esas dinámicas, vamos ahora a desde el inicio. ¿Qué te llevó a elegir la química farmacéutica como camino profesional? Bueno, en bachillerato a mí me iba muy bien en las áreas biología, química. Yo participé en un concurso que había muy viejo, de vieja data, que era Bachilleres Coltejer, y el máximo de escalafón que logré yo fue en el área de química. Entonces eso me llevó a pensar que debía seguir por ese lado, aunque me gustaba la medicina, me ha gustado el concepto de sanar, ¿sí? Pero la química la llevo más por dentro, entonces escogí algo que es intermedio, que es la química farmacéutica. O sea, desde pequeña ya Sí, se te desde fue pequeña. guiando Mi el mamá camino. dice que cuando yo era bien pequeñita coleccionaba pastillitas de todos los colores y de todas las formas y tenía un cofrecito donde tenía todas esas cosas. Todas Me esas gustaba, pastillitas. sí. Bueno, y también podemos resaltar que este liderazgo y quizás también este gusto desde el inicio te ha llevado a premios como Innova 2006, Pyme Sostenible BBVA del Espectador en 2013, IWEC en 2013 también, y pues ha seguido presidiendo asociaciones nacionales, latinoamericanas. ¿En qué momento descubriste que tu vocación era emprender o liderar más allá de ser parte de una compañía? Bueno, desde cuando yo inicié, empecé en una empresa veterinaria quebrada y era una muchachita pues muy joven. Tuve que liderar un equipo de personas bastante mayores, eh, y el gerente me dio carta blanca. Me dijo, haga lo que quiera, miremos a ver qué podemos salvar de esta empresa. Y entonces la responsabilidad cayó en una persona que tenía muchas ganas de hacer las cosas, muchas ganas de salir adelante. Y como me dejaron la empresa así, entonces yo supe desde ese momento que podía liderar, que podía administrar, que no era solamente la parte química lo que yo sabía hacer, fabricar los procesos y demás, sino que tenía madera para ser líder. Y luego para emprender.
Y aquí hablemos un poquito de cómo fue pasar de trabajar en control de calidad y de producción a crear fórmulas icónicas como la que tenemos aquí en nuestro estudio, que es la crema número 4, o también que mencionas hoy el impacto de la línea Marley. Bueno, inicialmente yo trabajé como empleada y mi papá siempre me decía que uno debería aprender con la plata de otros. Entonces, en esa empresa donde comencé como control de calidad, mis ojos no iban solamente al producto que estaba analizando, sino yo miraba el proceso, cómo lo habían hecho, miraba las fallas del proceso, miraba las materias primas, las importaciones, las exportaciones, cómo estaban funcionando. Entonces, también allí en esa empresa, que era una empresa nacional, Laboratorios ISADIF, donde tuve la oportunidad de desarrollar la nueva crema número 4, porque antes pues no correspondía con los estándares que tiene hoy en día. Y en ese momento yo podía mirar todo. Entonces entendí entendí que yo un día más adelante podía llegar a hacer todo eso que veía, que yo tenía la madera y fui escalando, escalando, escalando posiciones en esa empresa hasta que entendí que ya la siguiente posición, que era ser la gerente, ya no estaba dentro de ¿De lo que buscabas? no estaba dentro de lo que era posible, porque el gerente no se podía ir para darme el Claro. puesto a mí. Entonces era una empresa familiar. Y en ese momento entendí que yo debería buscar otras opciones y hacer mi propia empresa. Y en ese proceso, ¿qué recuerdas también de fundar Laboratorio Sesco junto con tus socias? Que me parece bien interesante tomar las habilidades de liderazgo, también una idea ganadora, y cómo fue ese proceso como de iniciar. Bueno, iniciar para mí fue saltar al charco, meterme a la piscina sin saber mucho de nadar, pero entendía que yo necesitaba una persona que fuera más comercial, que fuera más abierta. Yo era muy tímida, o soy muy tímida, y entonces busqué una colega y que nos unía, el hilo conductor de entre ella y yo era que teníamos necesidades de aumentar ingresos. Entonces yo no abandoné el 100% la profesión como empleada, sino que hice las dos cosas. Comencé a fundar y trabajábamos de noche, trabajábamos sábados, trabajábamos domingos. Fue una época en que, pues afortunadamente era muy joven, teníamos un ritmo de trabajo muy fuerte porque teníamos que ser eficientes como empleadas y además teníamos que sacar adelante la empresa que nos propusimos hacer. Claro, y buscar el espacio, todo el esfuerzo que El esto es- requirió y que además se vio el resultado. Por ejemplo, cómo lograron posicionarse como la primera organización como 100% colombiana en obtener la certificación de buenas prácticas de manufactura. Bueno, siempre he querido ser eh, un, un estandarte. Siempre he querido ser la primera en hacer cosas, en establecer retos, en tener metas. Y la industria farmacéutica, la industria cosmética en esa época, había mucho empirismo y la gente, recuerdo un personaje que se ufanaba de que él había hecho su empresa batiendo un champú con un palo de escoba y a mí eso me parecía fuera de casilla, ¿sí? Eh, entonces, yo diseñé para mi empresa, por ejemplo, una licuadora en forma de hexágono, de tal forma que podía aprovechar mejor el proceso. Y entonces siempre discutía sobre eso. Tenemos que tener metas y eso no lo hacía yo sola, sino con todo el equipo. Entonces, cuando el INVIMA reglamentó que que las empresas colombianas tenían que subir niveles de calidad eh, y certificarnos en buenas prácticas de manufactura, todos los nacionales decían, no, eso para nosotros es imposible, eso no, esperemos que lo van a quitar, esperemos que lo van a ampliar, esperemos. Y yo dije, no,
no vamos a esperar, nosotros nos vamos a lanzar, vamos a hacerlo. Tuvimos mucho miedo hasta que un colega que me hizo una auditoría me dijo, pero Miriam, ¿qué más esperas? Está perfecto, hazlo, pide la visita. Y como que fue el empujón, y fuimos la primera empresa colombiana en certificarse, la otra empresa y la segunda en Colombia. Entonces la otra empresa era una empresa multinacional y nosotros. Y la gente, eso fue un motor. Dijeron, pero si la empresa de Miriam, si ya hay una empresa nacional que se certificó, entonces vamos, los demás hicieron el esfuerzo y hoy en día casi todos están certificados. O sea, generaste una gran influencia para otras Sí, empresas. siempre he querido empujar el gremio y hoy en día yo fui la fundadora, socia fundadora de ACITEC, que es la Asociación de Ciencia y Tecnología Cosmética colombiana. ¿Y qué queríamos nosotros? Ser un gremio fuerte, con conocimiento, con estrategia. Hemos hecho congresos internacionales muy buenos y fui socia fundadora de esa asociación. Siempre he creído que hay que empujar a la gente a lograr metas más altas. Claro, ya que hablas también de impulsar a las personas y pensamos en que generar empleo lleva también a que otras personas participen de tu compañía, que construyan aún más las ideas que tú propones. Y aquí llegamos al empleo digno para mujeres. ¿Por qué enfocarse en mujeres quizás cabeza de familia para que fueran las empleadas de tu compañía? Bueno, siempre he creído que la mujer tiene una capacidad extraordinaria para todo lo que se proponga. Mi socia era separada y sufría mucho con esa doble labor de ser madre y ser empleada y emprendedora. Y cuando establecimos los códigos éticos y los valores, dijimos, nosotros queremos brindarle a la mujer colombiana la oportunidad de trabajar dignamente en un horario, en un espacio de tiempo donde hubiese tiempo para sus hijos y tiempo también para su trabajo. Siempre las motivamos a más allá, dar más, tanto en su familia como en la empresa. Y ese impacto, pues también crees que estos reconocimientos que recibe la empresa ayuda a impulsar a que las mujeres que trabajan allí quieran seguir haciéndolo, quieran llegar aún más mujeres para trabajar en la compañía. Sí, duramos mucho tiempo en que éramos solo mujeres, duramos como unos 5 años en que todo el oficio, todas las labores las hacíamos solo mujeres, hasta que llegó mover canecas de 200 kilos y cosas de esas que era imposible ir a exigírselo a una mujer así tuviera un equipo que le hiciera más fácil la labor. Y comenzamos fue con almacenistas hombres. Poco a poco fuimos integrando hombres. Y hoy en día es una empresa que puede estar fácilmente en un 60-40 porque pues se necesita de todas maneras la labor de los hombres, y ya no de fuerza, sino de inteligencia también. Entonces, hoy en día es un poco más equilibrado, pero inicialmente fue solamente mujeres. Bien, y ahora que también podemos hablar de las nuevas tendencias del mundo, y es que ahora pensamos en productos de cosmética, pero que sean sostenibles con el medio ambiente. ¿Cómo están nivelando o equilibrando la innovación cosmética con la sostenibilidad ambiental? Bueno, en la parte de innovación, la cosmética va hacia lo simple, al esquinimalismo, hacia lo sencillo, a buscar moléculas naturales que sean multifuncionales. Entonces, en la naturaleza encontramos muchos extractos y sustancias que tienen varias actividades. Entonces, si bien son hidratantes, pueden ser antioxidantes, pueden tener antiinflamatorias, pueden ser despigmentantes. Entonces, si queremos moléculas o cosméticos que sean muy sencillos, muy simples, puros, la cosmética pura y la cosmética verde nos orientan a lo natural, ¿sí? Y Colombia, pues afortunadamente y gracias a Dios, tenemos una gran biodiversidad, aunque está muy desaprovechada.
Entonces, el campo de la biodiversidad colombiana nos brinda la oportunidad de diseñar ingredientes cosméticos de talla mundial. Nosotros en el laboratorio logramos certificar en el CPC 4 ingredientes únicos y extraídos de la biodiversidad colombiana y se registran allá con una serie de pruebas un poco difíciles de conseguir, pero las hicimos. Como laboratorio también tuvimos ese reto de certificar ingredientes colombianos. Y me parece también que se relaciona mucho esto de seguir impulsando a las personas y lo que mencionabas al inicio, como de querer innovar, querer inspirar. Y cuando se habla de una fórmula más allá de lo químico, ¿cuál es la fórmula para mantener un emprendimiento, una empresa ahora de más de 4 décadas? Bueno, pues la primera, pues mantener el personal motivado. La segunda considero yo que es ser muy acucioso con las cuentas, con la parte financiera. Y por último, siempre, siempre llevar el cumplimiento sanitario y el cumplimiento legal de toda la organización, porque dejar de pagar impuestos pues es acabar la empresa, no pagarle lo justo a un empleado pues también es acabar la empresa. Ese tipo de cosas uno debe ser muy, muy, muy juicioso con eso. Ujú. Como todo, llevarlo muy reglamentado, muy Todo organizado. estricto, eso es la parte estricta, ser muy estricto en lo legal, en lo financiero y ser muy blando en la parte de manejo del personal. O sea, eh, como mujeres nosotros tenemos la tendencia a darle las oportunidades de crecimiento personal y familiar. Ujú. Y quisiera también, cuando te vas a pensar en tu infancia y en lo de las pastillitas, en que te gustaba la química desde pequeña, ¿qué mensaje le darías hoy a una joven científica o emprendedora que quiere transformar su conocimiento y quizás crear empresa en Colombia, desarrollar sus sueños de una forma quizás así de emprendimiento? Bueno, hoy las herramientas no son las mismas que quizás yo tuve. Hoy es más fácil. Hoy que le digo yo a una utilizar su talento eh, haciendo buen uso de la inteligencia artificial y, y pensar que hay un mundo muy grande por explorar, que hay muchas oportunidades, que la parte de biodiversidad es importantísimo y que cada día nosotros tenemos que ser más uno, un solo ser todo lo que nos rodea, toda la vida que nos rodea, porque en cada parte encontramos algo. Hoy en día la microbiota, por ejemplo, va a ser el futuro de la medicina, no los medicamentos, no es la farmacia, es la microbiota. Nosotros en nuestro interior, dentro de nuestras bacterias intestinales, tenemos la cura a muchísimas enfermedades. Entonces es saber orientar el campo y utilizar las herramientas que hoy en día tiene la ciencia y la tecnología. Que son muchísimas para jóvenes Muchísimas emprendedores. para jóvenes Ujú. emprendedores. Cuando yo estudié, el computador de nosotros en la Universidad Nacional era una sala más grande que esto, el solo computador, y se perforaban las tarjetas y se metían allá. Entonces, pues eso ha cambiado totalmente, completamente, y la persona joven, una niña joven, ya viene con el chip de la tecnología. Entonces hay que aprovechar la tecnología, hacer buen uso de la tecnología, de la inteligencia artificial y orientarse hacia donde vamos a girar. Entonces hay profesiones que se van a acabar. Yo no sé si la nuestra se irá a acabar, pero tenemos que girar hacia la tecnología, a las tecnologías nuevas y soñar, buscar la explicación de las cosas, ¿sí?
hacia la innovación. Y es Sí. que en este espacio de Carácter Sabana conversamos con diferentes perfiles de alto impacto en la región y estamos muy felices de haberte tenido aquí con nosotros en este Gracias. espacio. Nos aporta también un montón para esta parte de emprendimiento que se convierte en empresa. Y estuvimos aquí en Carácter Sabana con Miriam Moya Suta. Muchas gracias, Miriam. Bueno.